Vamos a hablar ahora de la justicia provincial. El año pasado los agentes públicos mendocinos no gozaron de ningún incremento salarial. Pero en el Poder Judicial hay matices, hay diferencias, con algunos, no con todos. Jorge Hirschbrand nos trae la información. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mira, es muy curioso, ¿sabes qué? Fue justamente la justicia, los jueces, quienes obligan al gobierno provincial a sentarse a negociar paritarias por el 2020. ¿Te acuerdas de ese episodio? Claro, ¿no? Que sí. Bueno, más allá de esa situación, el gobierno dijo, no hay plata, no hay dinero, no tenemos, la pandemia nos dejó knockout. En el 2020 vamos a hacer de cuenta que no existió, no hubo ningún tipo de aumento para ningún empleado público de la provincia de Mendoza. Pero acá viene la novedad. Los jueces, todos los magistrados y equiparados a magistrados, tienen una legislación aparte. Enseguida seguramente Marcelo lo va a comentar la historia de esa legislación. Esos están enganchados a lo que ocurre en la justicia federal. Y la justicia federal, en los últimos meses del año, dio dos aumentos del 10%, uno en octubre y el otro en noviembre, ¿sí? Entendiendo que de esa manera no quedaban tan relegados los sueldos de tantos magistrados federales y empleados de la justicia federal con respecto a la inflación. La Corte de la provincia tenía que decidir si se sumaba o no a esos aumentos. En principio no hubo novedades en esos meses, en esos últimos días del 2020, porque todos decían, bueno, es un gesto de los magistrados mendocinos en una situación de emergencia. Bueno, bastó con que los empleados judiciales de Mendoza, que no son magistrados, aceptaran la propuesta paritaria, la propuesta salarial para el 2021, para que ahí sí el máximo tribunal de la provincia dijera, ok, ahora nos toca a nosotros, nos vamos a enganchar, como estipula la ley que los rige en este caso, a lo que decidió la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional con la justicia federal. Entonces vamos a hacernos cargo de ese 20-21% que nos corresponde y lo vamos a cobrar justamente con el próximo sueldo del mes de febrero. Es decir, vos decías, nadie tuvo aumento en el 2020, ningún empleado público, menos los jueces, los magistrados mendocinos. Resumo, Marcelo, Jorge, vos premonitoriamente ya decías, pero es válida repasar parte de esta historia, que lo que hace es poner un marco legal. Todo lo que se está diciendo en este momento, en este espacio de noticias, guarda estricta relación con lo estrictamente legal. Así está determinado, más allá de algún gesto o no. Mira, bueno, pero la Corte podría haber dicho, no, esta vez no nos vamos a sumar. Tenía esa potestad para hacerlo. Bueno, por eso, pero estamos hablando de gestos. Claro, sí. Este pedido o este incremento o este retroactivo, Marcelo, porque le acaba de llegar la información hace minutos nada más. ¿De cuánto dinero estamos hablando para este sector, equiparados y jueces? Sí, bueno, puede que exista alguna modificación en los próximos días, pero se está hablando de aproximadamente un impacto de 30 millones de pesos mensuales. 30 millones de pesos más mensuales, producto de este 20%, que como bien decía Jorge, corresponde a incrementos del año pasado. Es muy probable que este 2021 también tengan sus incrementos. Habrá que ver qué es lo que determina la justicia federal respecto de los ingresos en concepto de salarios. Jorge, mira, para ponerlo en número, Fer, un juez de paz de la provincia de Mendoza en su básico va a tener un incremento mensual de cerca de 40.000 pesos. Ajá, con un ministro de la Suprema Corte, a partir de este momento, un ministro de la Suprema Corte va a tener un incremento de casi 60.000 pesos. Es decir, que su sueldo básico va a subir 60.000 pesos. Si a eso le agregás la antigüedad, vamos a tener jueces que van a estar cobrando, sobre todo los ministros de la Corte, que van a estar cobrando cerca de 600.000 pesos mensuales. Hago la siguiente pregunta. En el Poder Legislativo, ¿los diputados y senadores provinciales siguen con esa limitación de incrementos salariales? Sí, porque responden, son todos empleados públicos, son estatales. ¿Y en el Poder Ejecutivo?
También. Con los topes, de hecho, los funcionarios, hay un rango de funcionarios que no van a recibir el bono de 54.000 pesos que sí se le ofreció a la masa general de los empleados públicos de Mendoza. Hago historia y paso por Marcelo, que mañana en una columna precisamente en Diario El Sol va a ser un semblanteo de la historia reciente de por qué se llega a este marco legal, a esta circunstancia. Bueno, un poco te la adelantamos, ¿sí? En este momento hacemos una síntesis con detalle de lo que lo vamos a dar a conocer mañana. Pero, a ver, la justicia ha sido un sector que nunca resignó derechos, ni aún en épocas de crisis realmente embromadas, como fue la crisis del 2001-2002, en aquel momento cuando gobernaba la provincia Roberto Iglesias. Se había salido de la convertibilidad. Durante la convertibilidad se había prácticamente derrotado la inflación. La convertibilidad duró un tiempo y la salida fue bastante tortuosa, que hasta terminó con el gobierno de la Rúa, y en aquel interinato de Eduardo Duhalde todo estalló. Estalló la pobreza, estalló la inflación también. Entonces, ¿qué hicieron los magistrados en aquel momento durante el gobierno de Roberto Iglesias? Bueno, lo comenzaron a reclamar a la provincia que les indexara los saberes cada 3 meses bajo el imperio o el salto que habían tenido los índices de precios de los productos que consumimos los argentinos, es decir, la inflación. No había plata para nada. Roberto Iglesias resistió esa situación, hasta incluso hubo un proyecto de ley que se convirtió en ley que terminaba con la indexación salarial automática de los magistrados. Los magistrados siguieron adelante, eran alrededor de 250, 300 aproximadamente, y hasta incluso llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Heredó Julio Cobos aquel conflicto y todos recuerdan que durante su gobierno se modificó un artículo por enmienda, el artículo 151 de la Constitución, que le permitía a los jueces y magistrados de la provincia tener algunos derechos. Sin embargo, ellos amenazaron con embargar en aquel momento las cuentas de la provincia. Terminó resolviéndolo Celso Jaque. Este problema ahí lo vemos a los 3 gobernadores, que los primeros 2 hicieron mucha política y que los benefició, el enfrentamiento con los jueces los benefició en aquel momento en cada una, además de las gestiones, por supuesto, de las campañas electorales. Y Celso Jaque resolvió el problema casi en soledad, en silencio y en secreto, cuando acordó con ellos, eran muy pocos los que mantenían el litigio, engancharse con los sueldos de la justicia federal. Y así fue que los magistrados, cada vez que hay un incremento a nivel nacional, lo cobran aquí en la provincia, pero con el presupuesto de la provincia. Obviamente no viene la plata de la nación, son jueces provinciales, el dinero surge de los impuestos provinciales también. Gracias, Jorge. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Nos vemos, chao. Chao, chao.